pues sea de bastante provecho para ustedes. Pues vamos a comenzar directamente ya con pues, los temas que vamos a ver en el curso, ¿sale? Ya después iremos ya con los primeros temas. Si ustedes quieren participar, ya saben que pueden hacerlo en cualquier momento una pregunta. Vamos a dar entonces lo que sería el contenido y después pues, vamos directamente a los que serían los temas principales a los que vamos a abordar, ¿de acuerdo? Les iré preguntando si están de acuerdo o no de acuerdo. Pueden participar en cualquier momento, ¿sale? Y ya después haremos alguna interacción al final de unos 2 minutos para si tienen algunas preguntas, pero pueden preguntar en cualquier momento que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a presentar rápidamente. Déjame ver que son varios en realidad que estamos aquí. Déjame ver, son bastantes todavía, 24 que estamos ahorita ya conectados en el Teams. No sé cuántos son, parece ser que más o menos son esos 24 que tenemos aquí presentes aquí, que son casi todos los que están. Si alguien falta, pues ya les mandé la liga, se tienen que conectar solos y yo los acepto directamente cuando eso suceda. Si no está la liga, les puedo otra vez volver a poner la liga ya, para que ustedes se vayan conectando, y no para estarlos dando de alto uno por uno, sino que ya todos serán, los junto 3 o 4 y ya los voy aceptando al respecto, ¿no? Tienen que conectarse con su correo institucional, si es otro correo, pues hay que admitirlos directamente, ¿no? Vale. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? ¿Sí? No voy a incluir sonido, no creo que tenga ningún video, por lo menos. Pues aquí está Aquí está. Bueno, vamos a comenzar con esta parte que es la introducción, ¿sí? Lo que vamos a ver en el curso. Si hay algo adicional, a pesar de que es de 2017, pues solamente la actualizamos a 2020, no pude actualizarlo el día de hoy. Teníamos algunas cosas pendientes. Este es mi correo para las tareas. Ustedes conocen por ahí mi correo institucional, rosalgado@v.mx. ¿Sí? Bueno, ¿dónde estaba? Ahí está. Vamos a ver el calendario de clases. Yo no lo actualicé, lo voy a actualizar directamente ahorita. Los exámenes que vamos a poner, los antecedentes que se necesitan, el temario y las referencias bibliográficas y criterios de evaluación. Vamos a ver nuestro objetivo del curso, que la idea es de que ustedes adquieran ciertas habilidades que puedan utilizar más adelante en otras experiencias educativas. Eso es lo que van a hacer finalmente, lo que deben de entender, y las habilidades que ustedes van a adquirir son que ustedes puedan solucionar problemas lógicamente, que estén sometidos a fuerzas, lógicamente, estáticamente, gran mayoría de ellas, para la obtención de fuerzas internas, elementos sujetos a fuerzas externas para calcular sus fuerzas internas y desplazamientos del cuerpo cual está sometido, ¿sí?, a esas fuerzas externas. Es igualito que el de mecánica de materiales, pero aquí lo hacemos un poco más generalizado. La mecánica de materiales tiene objetivos muy similares a la mecánica del medio continuo. Incluso su objetivo fundamental es el mismo: obtener las fuerzas internas y desplazamientos en un cuerpo sujeto a fuerzas externas. Es exactamente lo mismo, pero aquí lo vamos a generalizar. Aquí vamos a hablar más de esfuerzos. También hablamos de esfuerzos en mecánica de materiales, lo dividimos en esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Aquí vamos a hacerlo un poquito más general, ¿no? Clases de lunes a jueves. Vamos a empezar los martes y jueves, si es necesidad. La siguiente semana, lunes y martes, no hay clases. El miércoles sí. El miércoles vamos a dar clase, ¿sí? Ahí les voy a poner una clase adicional el miércoles. Jueves y viernes, no, el jueves no, bueno, viernes no tenemos clase. Jueves y viernes voy a estar en un congreso virtual, no se puede salir en estos momentos, ¿sí? Que es el congreso de ingeniería estructural, que normalmente siempre voy todos los años. El 2020 no hubo por la pandemia, se pasó a 2021 pensando de que iba a ser presencial en febrero. Finalmente, pues, ustedes ya conocen que pues, sigue igual o peor que el año pasado. Entonces, tenemos que todavía tener los congresos, por lo menos con eventos masivos, todavía cancelados. Esperemos que a final de año todo pueda todavía abrirse. Es difícil, pero bueno, vamos a ver. Las clases de 6 a 7, si empezamos hoy, 8 de febrero, terminamos hasta 8 de junio, perdón, 7 de junio, porque es jueves. Ya saben los feriados que hay la siguiente semana, ya vendrán otros feriados, por ahí 18 de marzo, Semana Santa, que es finales de marzo, principios de abril, y los que se vayan cruzando por ahí, ¿no? Se vayan cruzando directamente esos feriados. Esperemos que no sea mucho, parece que son como 5 o 6, bueno, más Semana Santa, que son la semana completa, pero creo yo que esperemos que tengamos más semanas de clase, que son 14 semanas y media más o menos de clase, ¿sí? Los exámenes,
primer parcial será como a finales de marzo. Yo diría que antes de Semana Santa, porque si es en Semana Santa, pues finalmente yo pensaría que sea antes, porque es ya para estar más desahogados durante la Semana Santa y evitar entonces de regresar y que luego se relajen un poco durante la Semana Santa y regresar y poner el examen, pues ya se olvida un poquito los conocimientos adquiridos durante una semana, ¿no? Ya después la segunda, pues será ya por los principios de mayo y el examen ordinario es el tercer parcial, ¿de acuerdo? Es un tercer parcial, esto nos abarcará principalmente esfuerzos, abarcará deformaciones y esto es lo que serían de relaciones constitutivas y todo lo demás que viene, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos avanzando, yo les voy diciendo en qué momento va a ser los exámenes, pero estos prácticamente están definidos. Pues será las fechas del examen ordinario, el tercer parcial, que será del 8 de junio para adelante, ¿no? Antecedentes tienen que ser mecánica y materiales. Hay algunos que no cursan mecánica y materiales. Yo pensaría que es como leer el capítulo 2 del libro cuando todavía no leemos el capítulo 1. Pues tenemos que llevarlo más o menos en el orden correcto cronológico. Entonces, el orden correcto es mecánica y materiales primero, después mecánica de medio continuo. Si no, pues ya los conocí, digamos, no lo vas a poder aprobar. Sí lo vas a poder aprobar, pero pues ya la mecánica y materiales, pues ya lo que debía haber aprendido antes ya no tendría mucho chiste. Si tendría chiste, tendrías que complementarlo finalmente, porque no solamente es para mecánica el medio continuo, es para otras materias, ¿sí? Pero pues como que se pierde un poquito la liga, ¿no? Estática y álgebra lineal. Vamos a ver mucho de álgebra lineal, ¿no? Y de estática bastante, ¿no? Entonces tenemos esos conceptos fundamentales. Si no, pues hay que reforzarlos. Si ya los estudiamos, hay que reforzarlos, ¿no? Directamente con libros, las referencias que dieron con los anteriores profesores, etcétera. El temario, vamos a empezar con antecedentes de la mecánica de materiales. Vamos a buscar rápido esa solución. Vamos a irnos directamente a los antecedentes. Está en la base del álgebra lineal, ¿sí? Vamos a entrar directamente a esfuerzos. Vamos a hablar de un tensor de esfuerzos, que es lo más general para esfuerzos. Vamos a hablar de esfuerzos principales, que es bastante fundamental. Esfuerzos principales es la base y fundamento. Calcular esfuerzos principales, círculo de Moore. Para entender los esfuerzos principales necesitamos una interpretación gráfica. Las ecuaciones de equilibrio, que las vamos a basar en función de esfuerzos, y los esfuerzos octaédricos, que después más adelante vamos a usar. Necesitamos ver deformaciones, ¿sí? Que es el complemento. Hay algunos libros que manejan primero deformaciones iguales y después esfuerzos, son independientes. Entonces podemos manejarlos de la manera que cada quien quiera, ¿no? Yo manejo primero esfuerzos, alguien maneja primero deformaciones, es irrelevante, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Igual, deformaciones y esfuerzos se parecen mucho. Simple y sencillamente lo que cambia es de que uno se mide directamente cuando cambió de tamaño el elemento. Si es una deformación, en el otro cambia pues una intensidad de la fuerza por unidad de área, es el esfuerzo. En deformaciones, igual, si existen esfuerzos principales, hay deformaciones principales. Las deformaciones principales es cuando no ocurren deformaciones angulares, y que en realidad es un parámetro bastante importante porque ahí ocurren las máximas deformaciones longitudinales del elemento, igual ocurre para esfuerzos principales. Hay un círculo de Moore para esfuerzos y un círculo de Moore para deformaciones. Vamos a ver cómo podamos medir las deformaciones en forma real mediante algo que se conoce como galgas tensométricas. Se maneja mucho para deformación plana, y hay una forma de poder determinar el estado de deformaciones en un punto mediante una roseta de galgas tensométricas. Vamos a hacer las ecuaciones de compatibilidad para poder definir si un tensor de deformaciones proviene de un campo de desplazamiento probable, ¿no? Ya verán ustedes, todo yo estoy platicando un poco lo que está sucediendo, lo que vamos a ver más a continuación. Relaciones constitutivas, lo que hace finalmente es relacionar esfuerzos y deformaciones. Hay una relación que es bastante importante porque no necesito conocer los esfuerzos. Es muy difícil medir los esfuerzos. Yo no conozco un aparato que mida esfuerzos. Lo que hacen los aparatos es medir las deformaciones, y mediante las relaciones constitutivas calculan los esfuerzos correspondientes. Eso se hace mediante algo que se conoce como ley de Hooke generalizada para lo que serían materiales isotrópicos. Y después de ahí podemos ver la ecuación general de elasticidad, que es una sola ecuación diferencial parcial de segundo orden, que si la pudiéramos obtener la solución, integrarla directamente, podríamos determinar entonces los desplazamientos del cuerpo, pero lo cual normalmente es algo muy complejo de hacer. Ya para eso hay soluciones particulares, pero soluciones generales no existen, por lo cual se proponen lo que se conocen como funciones de Airy, que son soluciones particulares para el caso de esfuerzo plano. Después veremos modelos geológicos, que es el comportamiento que tienen los cuerpos, que en realidad los cuerpos pueden comportarse de manera general como si fueran cuerpos
elásticos, que tienen módulo de elasticidad, módulo acortante, ¿sí? Y también como cuerpos viscosos. Los cuerpos viscosos son aquellos que siguen la ley de Newton, perdón, ¿sí? Pero en realidad son cuerpos newtonianos, son cuerpos viscosos newtonianos. No todos los cuerpos viscosos son newtonianos, que se comportan como si fueran fluidos. Hay cuerpos viscosos no newtonianos que no siguen la ley de Newton. Pero vamos a ver nada más lo que a nosotros nos interesa, que son cuerpos viscosos newtonianos y lo que son cuerpos elásticos. La combinación, porque hay cuerpos que tienen una combinación de ambos, o sea, no todos los cuerpos sólidos son cuerpos elásticos, sino que de repente, dependiendo de la presión, la temperatura y el nivel de las cargas, pueden comportarse más como si fueran fluidos viscosos. Entonces vamos a ver 3 tipos fundamentales de cuerpos, el de Kelvin, de Maxwell y el de Burgess, que hace esa combinación entre la parte viscosa y la parte elástica de un cuerpo. Entonces, tienen ambos comportamientos, es bastante importante, creo yo, que estudiarlos. Bueno, un poquito más atrás, me parece que ahí todavía no aparece aquí, pero creo yo que después la última parte, yo casi siempre pongo una sexta parte, aquí no apareció, que sería lo que es la plasticidad, nada más se los pongo. La plasticidad es importante desde mi punto de vista porque nos define cuándo un cuerpo, no todos los cuerpos pueden tener una parte plástica, ¿sí? El acero sí lo tiene, el concreto no lo tiene con todo rigor. Los metales por lo regular sí tienen una parte plástica, que es una deformación muy grande antes de la falla del elemento, y entonces es muy importante definir cuándo se llega a la plasticidad. Entonces, ante una carga uniaxial es muy fácil determinarla de manera experimental, pero cuando tenemos sometido el elemento a cargas tridimensionales en todas direcciones y esfuerzos cortantes, el problema se vuelve complejo. Entonces, por ahí existen algunos criterios. Vamos a ver 2 de los más importantes. Hace ya mucho tiempo está el criterio de Coulomb, pero no vamos a ver mucho del criterio de Coulomb, vamos a ver el criterio de Tresca y el criterio de von Mises. Esos 2 criterios son los que se utilizan bastante en la parte de ingeniería. Los criterios de evaluación son estos: primer parcial 25, segundo parcial 25, calificación ordinaria que es común, tercer parcial también 25, tareas y trabajos 25% y tenemos un 100%, ¿no? Si tienen otra idea de cómo calificar, bueno, que no sea media rara, pues creo yo que esos son los elementos que vamos a utilizar para poder definir las evaluaciones y su calificación final, ¿sí? No vamos a encargar muchos trabajos y tareas, algunos de ellos, ¿sí? No los voy a llenar de tareas, en realidad sí es importante, pues para empezar, pues sería cuestión de calificarles a cada uno, imagínense a todos los 24. Por ahí luego tengo cursos donde cargan 2 por semana, y creo yo que ustedes tendrán profesores que si 2 tareas, imagínense, por semana, al cabo de las 15 semanas son 30 tareas, ¿no? Son fenomenales las tareas. A veces he tardado cerca de 3 o 4 horas en hacer una tarea. Imagínense pasarse 8 horas en una semana haciendo tareas nada más de una materia. Imagínense de todas las materias, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Sí, que aquí pues algunas definiciones. El tercer ordinario puede sentarse siempre y cuando tenga más de calificación de 8 en promedio en el primer y segundo parcial. Las referencias bibliográficas. Hay pocos libros de mecánica del medio continuo. Algunos que yo recomiendo es el de Enzo Levi, que es editorial Limusa, que es un profesor, no sé si viva todavía, de la UNAM. Después los apuntes de mecánica de medio continuo de la UNAM, de Menegui y Magaña, que lo publicaron en 2006, bastante buenos en realidad. Los apuntes de mecánica de medio continuo de la UAM de Gelacio Juárez. Introduction to Continuum Mechanics es un libro que es muy compacto, en realidad es muy bueno, yo lo utilizo para hacer varios ejercicios con ustedes. La mecánica de sólidos de Popov, que ahí utilizamos algunas cosas que tomamos nada más para 2 o 3 conceptos fundamentales que lo tiene muy bien establecido Popov, ¿no? ¿Sí? Y pues nada más. No sé si hay alguna duda. Por ahí tenía un libro del profesor Xavier, que es de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que era bueno, muy bueno, pero en realidad creo yo que es muy avanzado para lo que es, ¿sí? Por ahí debe de haber biblioteca, debe de haber si hay de mecánica del medio continuo en la biblioteca virtual. Así que lo buscamos ahorita a continuación, ¿no? Ya que estamos aquí. Si ustedes quieren, pueden entrar a la biblioteca virtual porque hay muchos libros al respecto. Creo yo que podemos entrar, ¿no? Estaba por ahí la biblioteca virtual, déjame ver si por ahí lo dejé pendiente, déjame ver si podemos entrar a continuación, ¿no? Creo yo que está en la última página. Aquí, ustedes tienen también su portal. Es muy importante que lo tengan, yo pienso que muchos de ustedes ya lo han utilizado. Aquí están en libros. Sí. Bueno, sí, lógicamente la velocidad de mi máquina lo da. Acuérdense que estamos utilizando la parte de video y entonces se vuelve muy complejo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hacer una búsqueda filtrada para ver si podemos
encontrar mecánica en medio continuo. A ver si no nos manda otro lado, no mecánica. De materiales sí hay. En español, ¿no? Pero prácticamente. Entonces, vamos a buscar si tenemos algunas referencias al respecto que se hayan incluido. No, pero yo que tenemos mecánica en medio continuo con problemas resueltos. Este lo recomiendo, ¿no? Que lo pueden buscar, ¿sí? Este profesor Xavier, que lo estaba diciendo, Xavier Aineto Huber, de la Universidad Politécnica de Cataluña, lo pueden leer, bastante interesante. Creo yo que es el único, no sé si tengamos más al respecto, ¿sí? Pero un poquito avanzado desde mi punto de vista. Y pueden bajar incluso, están en internet sus videos, bueno, los tienen en inglés, pero bueno, ahí tienen sus videos con sus explicaciones. Sí, bueno, nada más no creo que haya otro, pero ustedes pueden verlo aquí, incluso no se puede descargar, se puede leer en línea. ¿Sí? Lo podemos leer en línea, es bastante bueno el libro. Vamos a ver, bueno, los índices, los postulados básicos. Creo yo que los postulados básicos los podemos ver. ¿Sí? Bueno, tiene un concepto que es un poquito, a pesar de que sea igual, la mecánica material no cambia. En realidad desde la nomenclatura es un poquito diferente a la que realizo, pero en realidad es bastante bueno. Si ustedes lo quieren, pueden elogiarlo, pueden verlo directamente, ¿no? Lo que decíamos, aquí están una parte del material elástica. Los cuerpos elásticos se representan mediante un resorte, ¿sí? Ciertas propiedades mecánicas que tiene un cuerpo continuo lo representamos mediante esto, ¿sí? Ciertos postulados que después vamos a ver, ¿no? Isotropía y todo lo demás. La cinemática, bueno, vamos a utilizar un poquito, vamos a bajar un poquito el grado de lo que son las ecuaciones para que sea más digerible, ¿sí? Creo yo que es un poquito más avanzado al respecto, ¿no? Por lo menos su mecánica medio continua, desde mi punto de vista. Entonces pero ustedes lo pueden ver, aquí está dinámica. Vamos a ver los conceptos fundamentales. Estos sí son unos apuntes al respecto, por lo menos un poquito más sencillos, más apegado a lo que es el libro de mecánica medio continua de la UNAM. ¿Sale? Entonces vamos a verlo. Déjame ver si tenemos por aquí. Voy a dejar esto un poco, porque en realidad creo yo que es más avanzado, aunque tiene también sus clases en YouTube, en inglés, después lo pueden ver. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo el capítulo de mecánica. Bueno, hice algunos apuntes que después se los paso. No están completos, en realidad los empezamos a hacer, pero no los completamos, pero la primera parte sí está casi terminada, ¿sí? Vamos a hablar algunos conceptos básicos de la mecánica del medio continuo, ¿sí? Que son aplicables prácticamente a todos. No son ideas básicas. ¿Cómo está? ¿En base a qué se basa la mecánica del medio continuo? ¿Sí? Dice, vamos a leer cada uno de ellos, son 5 conceptos básicos. Se acepta que en el dominio que representa un cuerpo deformable, vamos a hablar de cuerpos deformables, cualquier función que represente algún fenómeno físico en el dominio debe quedar representada por otra función continua. Siempre vamos a representar las funciones que representan los fenómenos físicos, bueno, las funciones que representan los fenómenos físicos mediante funciones continuas. No pueden ser discontinuas porque entonces pierde. Entonces los cuerpos deben ser también deformables, deben ser también continuos. Se perdería prácticamente que va a haber ciertos puntos donde no tengo esfuerzo o no tengo deformación, por decir algo. Existencia de equilibrio dinámico, no solamente equilibrio estático, sino que en general el cuerpo va a tener equilibrio dinámico. Todas las fuerzas que la constituyen pues van a generar una resultante, ¿sí? En el cuerpo deformable. En la descripción de los fenómenos físicos se debe obligar a la existencia de objetividad, se van a hacer objetivos todos los que son los fenómenos que vayamos a describir. Va a existir coherencia en los planteamientos que se hagan en la mecánica de medio continuo. No se aceptan planteamientos que conduzcan a contradicción con otros, sí que ya están establecidos. Quiere decir que de repente ya están los esfuerzos principales y de repente alguien propone otra forma de calcularlos y que contraviene a los anteriores, o sea, uno de los dos está mal, ¿no? Sí se puede tener diferentes procedimientos para llegar al mismo resultado, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Serán aceptables soluciones de la mecánica del medio continuo cuando sean comparables con aquellos experimentos controlados dentro de un margen de error mínimo. Quiere decir que finalmente pues tenemos que validar los conceptos que se van inventando al respecto, ¿no? Sí, no sé por qué se me salió, parecía que se salió lo que es el disco duro. Vamos a ver si puedo volver otra vez de nuevo, ¿no? Ahí está. Ok, no sé si apagó el disco duro o lo que sea. Bueno, serán aceptables estas soluciones dentro de un margen de error, lógicamente. Debe comprobarse todo lo que son las ecuaciones, las propuestas que se hagan con condiciones experimentales, ¿no? Siempre se hacen, nada más lógicamente las condiciones experimentales pues también son
son sujetas a errores por lo que es una instrumentación y todo lo demás, ¿sí? Bueno, la mecánica del medio continuo se divide en tres partes fundamentales: la estática, que la cual vamos a ver lo que son las fuerzas y su distribución en el cuerpo de manera interna; la cinemática, que la cual describe el movimiento del continuo sin importar las fuerzas que la producen; la dinámica, que finalmente estudia las fuerzas y los movimientos del continuo. Más que la dinámica, vamos a estudiar, no vamos a estudiar tanto lo que sería la dinámica, vamos a estudiar lo que es la relación entre la estática y la cinemática, básicamente. No nos vamos a meter en conceptos dinámicos en general. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la parte de estática que tiene que ver con la parte de esfuerzos, ¿sale? Entonces vamos a ver que, no sé si tengamos por ahí, como las figuras se fueron un poquito más hacia abajo, algo de las figuras fundamentales, las fuerzas de superficie. Va a ver que las fuerzas externas, voy a tratar de dibujarlo esta parte, ¿no? Porque creo que vale la pena un dibujo, ¿sí? Vamos a ver esta primera parte, que son esfuerzos. Voy a ponerla así, esfuerzos. Y voy a poner aquí una figura de un cuerpo continuo en general. Voy a poner en general el cuerpo continuo, puede ser algo como este estilo, ¿no? Puede ser cualquier cuerpo, voy a representarlo. ¿Vale? Así. Este es el cuerpo. Acuérdense que pues, siempre no existen fuerzas puntuales, sino que son fuerzas distribuidas, estarán en una dirección y en otra, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Incluso puede haber momentos, lo que sea, son fuerzas distribuidas, así. Y aquí voy a ponerla para complementar. Vamos a ver que está en equilibrio estático esto, ¿sí? Y esto va a estar, estas fuerzas pueden ser fuerzas de contacto. Aquí está su centro de gravedad, ¿sí? Y aquí va a estar su peso, teóricamente, ¿no? Entonces aquí va a haber fuerzas que van a estar en contacto con el cuerpo, que le vamos a llamar como fuerzas de superficie externas. Estamos hablando de fuerzas externas. Este puede ser, no sé, otro objeto en contacto con este objeto, puede ser hasta el mismo el aire, y otras que no están en contacto con el cuerpo, que son fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de cuerpo masivas, que también se le conoce. Las fuerzas masivas son que debido a la masa, como dice, fuerzas de cuerpo se refiere a que hay una atracción a distancia. En este caso puede ser la gravedad. En nuestro caso nos interesa más la gravedad, pero puede ser, en otros casos, pueden ser fuerza centrífuga en un cuerpo en movimiento, pueden ser fuerzas que no están en contacto directo con el cuerpo, ¿no? Nosotros nos interesará más que todas las fuerzas de gravedad. Entonces podemos dividirlos en estas dos, ¿no? Las fuerzas de superficie y las fuerzas de cuerpo, finalmente, ¿no? Entonces eso va a ser esa división importante, porque más adelante cuando veamos lo que son las ecuaciones de equilibrio, vamos a ver entre fuerzas de superficie y las fuerzas masivas, y cuando hagamos toda nuestra discretización para calcular los esfuerzos, vamos a dividirlos en fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo masivas, ¿vale? Esto ya quedó esta parte de aquí, que estas fuerzas de superficie, fuerzas masivas o fuerzas de cuerpo, que también se le conoce. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos fundamentales que son necesarios en la mecánica del medio continuo. Así rápidamente, definimos de que entre las ideas básicas que hicimos acá arriba, decíamos, es que debe existir unas funciones continuas que representen a los fenómenos físicos, ¿no? Pero que es una función continua finalmente. Existe continuidad en un cuerpo cuando el diferencial de el delta F es igual a la función Fx más un delta X por la función de X, ¿no? ¿Sí? Lo que quiere decir que es lo que es este cociente, el delta F entre delta X, existe mientras exista la continuidad en un punto, ¿no? Esa es la definición matemática que se define. ¿Sí? Entonces se puede calcular en el límite pues, la derivada de f con respecto de x. Si existe la derivada, entonces la función es continua en un punto A. De igual manera, aquí podemos definirlo como tiene derivada de orden 1, es continua de orden 1, puede ser continua de orden superior, continua de orden 2, continua de orden 3, así sucesivamente pueden tener muchas. Puede ser, normalmente necesitamos que nada más sea continua con respecto a la derivada de orden 1, ¿no? O dependiendo del caso, a veces hay casos como si queremos calcular lo que sería las funciones de Airy, necesitamos que sean funciones continuas de órdenes superiores, ¿no? ¿Sí? Un concepto también importante es lo que es el diferencial de una función. La diferencial de una función que es con respecto de x, una función con respecto de f es igual a f de x, es igual a lo que es la derivada de f con respecto de x, diferencial de x. ¿Sí? Si es una función que depende de x, y y z, ¿sí? Y si tiene sus segundas derivadas y es continua con respecto a sus segundas derivadas,
Entonces podemos definirlo, lo que sería la derivada de la diferencial de f mediante estas ecuaciones, que sería 1 entre factorial de 1 por todo esto, más 1 entre factorial de 2 por todo esto, más 1 por más 2 factorial, lo que es esto, más 1 factorial de 3 por todo esto. Y esta es una suma infinita, ¿no? O sea, aquí no termina. Si esto fuera la cuarta derivada, la tercera derivada, y así sucesivamente, seguiría más, hasta infinito. El diferencial de una función teóricamente no termina, más que sea esta función de solamente una derivada, pero ya cuando son las derivadas de orden superior, pues quedaría algo así. ¿Sí? Después esto lo vamos a simplificar, porque en realidad, si solamente estas diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, que normalmente sucede en la mayoría de los cuerpos, la mayoría de los estudios de la mecánica del medio continuo, por lo menos en ingeniería civil, en estructuras, son pequeños, entonces sus valores cuadráticos tienden a 0. Aquí faltó un 2, perdón. Aquí y estos valores cuadráticos tienden a 0, y estos cúbicos tienden más a 0, y a la cuarta potencia más a 0. Entonces estos los podemos eliminar. Este también, y este también. Entonces finalmente me quedaría con esta primera parte, ¿no? Que sería la parte más adecuada para hacer esto. ¿Sí? Bueno, algunas condiciones importantes en la mecánica del medio continuo, pues son solamente que vamos a utilizar las partes más esenciales, suma de vectores. Aquí está el método gráfico, tenemos un vector y le sumo el vector R1, le sumo el R2, le resulta la resultante R3. Creo yo que eso es muy fácil, ¿no? Hay formas de hacerlo de manera analítica, yo le llamo así, de sumar dos vectores, porque estos tienen coordenadas, su extremo tiene unas coordenadas y se pueden sumar cada uno de los términos en las direcciones X y en las direcciones Y. Entonces son muy fáciles, suma, resta de vectores. Producto interno lo vamos a utilizar al producto punto bastante. El producto interno de dos vectores, A, B, va a ser la magnitud de los dos por el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿no? ¿Sí? Esa es la resta de vectores. Simple y sencillamente lo que hace es que se cambia el sentido de uno de ellos, el que está restando, ¿sí? Entonces R1 le cambio el sentido de R2 y me resulta R3, ¿no? ¿Sí? Si A y B son dos vectores que tienen coordenadas, estas serían sus coordenadas, las direcciones X, Y y Z, en tres direcciones perpendiculares. Cuando yo produzco el producto punto, pues es multiplicar cada uno en los ejes que le corresponden. El eje primero, el eje segundo, el eje tercero, ¿no? Entonces suman el producto punto de dos vectores, no me arroja un vector, sino me arroja un escalar. Vamos a utilizar mucho este producto interno, que no es otra cosa nada más que la proyección de un vector con respecto del otro. O sea, vamos a proyectar A con respecto de B. La proyección conforme esto sería B coseno de teta, viene siendo la proyección de B con respecto de A por la magnitud de A. Eso es lo que quiere definir finalmente lo que es el producto interno, producto punto de dos vectores. ¿Vale? Producto vectorial de dos vectores. ¿Qué es el producto vectorial? Bueno, el producto vectorial se define como un vector R3 igual a los vectores A y B minúscula por el seno que forman entre ellos. Esa sería la magnitud de R3, ¿sí? Ese es el producto cruz, teóricamente. Si lo queremos definir, el producto cruz de dos vectores produce otro vector, a diferencia del producto interno o producto punto, que produce un escalar. A y B, A, producto cruz de B, va a ser igual a A por B por N, que es un vector seno de teta. Sea U un vector, por ejemplo, y B sean estos dos, podemos definir en términos generales el producto cruz de U y B como un determinante, ¿sí? Aquí simple y sencillamente hacemos un determinante de orden 3, que ya está desglosado, donde aquí ya de álgebra lineal podemos saber que el determinante de un vector se puede definir mediante lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un poquito más arriba, aquí está, podemos hacer el producto cruzado y ya se puede determinar A por D menos C por D, B por C, perdón, de orden 2. El producto cruz entonces va a ser igual a lo siguiente, el determinante de todo esto que tengo aquí se va desglosando hasta que finalmente llegamos a un vector. Aquí solamente el I, J y K son los vectores unitarios paralelos a los ejes. Normalmente este es X, Y y Z, así los definimos, ¿no? Entonces aquí ya me quedan aquí J y K, aquí faltó K, bueno, siempre encuentro errores casi siempre, en estos son apuntes míos, ¿no? Entonces encontramos aquí algunos errores. Hay que desglosar esto para encontrar entonces este producto y me va a generar finalmente pues un vector, ¿sí? Ciertas propiedades que estos tienen, el A producto cruz de B viene siendo menos B producto cruz de A, ¿sí? Lo que sería un vector normal
y que sean van a ser finalmente un vector que sea perpendicular al plano que forman estos dos. Entonces, n es un vector perpendicular a este vector A producto cruz de B, ¿sí? Finalmente. Rotación de ejes, a veces vamos a utilizar muy poco lo que es la rotación de ejes, a veces se necesita. Aquí no se nota mucho, son iguales, pero de verdad estamos rotando de coordenadas 1 a coordenadas 2, puede ser de coordenadas locales a coordenadas globales, lo que vamos a hacer, ¿vale? Eso es lo que hace, y eso se hace muy seguido, que utilizamos la rotación de coordenadas directamente lo utilizamos en análisis estructural y en otras cosas, ¿sí? A veces no me acuerdo si lo utilizamos directamente aquí, yo pensaría que sí, si lo pusimos. Pero después lo veremos más adelante, ¿sale? Bueno, ya entramos a esta parte de estática de medios continuos. Vamos a ver si tenemos algo de estática. Bueno, ya habíamos pensado con fuerzas masivas y fuerzas de superficie. Y vamos a empezar con un cuerpo que está sujeto a fuerzas. Este es un cuerpo que hicimos muy bonito, pero en realidad lo vamos a hacer aquí, ¿no? ¿Sí? E incluso lo vamos a ejemplificar. Lo vamos a dibujar, a ver si podemos dibujarlo, ¿no? Más bonito que esto, ¿sí? Si no queda tan bien, pues vamos a ver si nos queda, ¿sale? Voy a quitar esto de acá, que ya no importa eso. Creo yo que vamos a utilizar un dibujo un poquito más oscuro. Un cuerpo, voy a dibujar un cuerpo, es muy importante, ¿no? A ver si podemos dibujar un cuerpo cual sea. Creo yo que vamos a calcular los esfuerzos. Sí, vamos a utilizar una figura. ¿Así? Una viga. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa con esta viga? ¿Qué le vamos a hacer a esta viga? Está sujeta a fuerza. Acuérdense que no hay fuerzas concentradas. Aquí esta fuerza concentrada que yo le puse, que es el peso, es la resultante, teóricamente, voy a poner aquí con amarillo, cada partícula que le corresponde tiene, en realidad no se llega a ver mucho, pero cada partícula está influenciada por el peso. ¿Están de acuerdo? Todas están influenciadas por el peso, ¿sale? Entonces lo que hacemos es que pasamos todas estas fuerzas pequeñitas al centroide de la sección y se genera esta carga W grande, ¿sale? Bueno, entonces aquí sucede algo semejante. En realidad, si yo le pongo fuerzas así, no es esta fuerza P, perdón. Esta fuerza P, pues es la resultante de todas estas fuerzas pequeñitas que ocurren aquí, ¿no? De repente la paso todo al centroide de la sección y le pongo esa fuerza P. Igual, si la pongo en sentido, ahora vamos a ponerla en sentido vertical, todas las que están aquí en sentido vertical va a haber una resultante B, que es la resultante que actúa sobre toda esa carga. ¿Sí? ¿Cuál es el título? ¿A poco no va a llevar título? Entonces voy a poner otra acá, ¿sale? Gracias. Voy a poner otra acá. En esta va a haber la cara aquí. Aquí voy a ponerla para que se defina así. Aquí también va a haber por simple estática otra carga y resulta que probablemente hay una carga así, ¿no? Sí, para que sean, si son las únicas cargas que van a estar sobre el cuerpo, vamos a ponerlas ahí así, ¿no? ¿Sale? Por decir algo. Bueno, tenemos estas son fuerzas de superficie, vamos a suponer, ¿no? Ups, está muy sensible lo que sería el touchpad aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son que fueran fuerzas de superficie? No nos vamos a meter si fueran fuerzas de cuerpo, ahorita no, masivas, fuerzas de superficie. Y de repente queremos saber, ya utilizamos, acuérdense, por eso les decía, es importante que llevemos antes mecánica de materiales, porque acuérdense que cuando queríamos calcular mecánica de materiales, fuerzas internas, hacíamos el método de secciones. Puedo hacer una sección, ¿sí? O quienes ya llevaron mecánica de materiales, lo que se hace es que yo cortaba el elemento y decía, bueno, con el corte calculo las fuerzas internas. Ahora, aquí puedo hacerlo también, ¿no? No digo que no, pero lo puedo hacer en cualquier dirección, no necesariamente tiene que ser perpendicular, ¿sí? Sino puede ser incluso en un plano que esté así, ¿no? Voy a poner este plano así, y aquí ya este plano corta todo esto, y al cortarse, lo corto en dos, pues por aquí cortamos todo esto, y solamente tomo, aquí va a ser la parte 1, voy a poner así parte 1 y parte 2, ¿sí? Se van a dividir en dos partes. Entonces voy a tomar una de ellas, la que sea, ¿no? No interesa cuál tome, ¿no? Voy a tomar una de ellas y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo importante es, tomamos una, que a la izquierda, a la derecha, esto se basa directamente en que todas las partes
que la constituyen están en equilibrio. Al cuerpo. Del cuerpo están en equilibrio. ¿Sale? De tanta humillación. Todas están en equilibrio. ¿Sí? Todas están en equilibrio. Y como están en equilibrio, resulta que el equilibrio va a ser igual para este P1, igual que para esta parte 2. Voy a tomar una de ellas y deben de estar absolutamente en equilibrio. Las separamos directamente. Vamos a separarlas. Vamos a ver si podemos hacerlo con la tecnología que tenemos aquí. Si no, pues hacemos voy a copiarlo, ¿no? Se me ocurre así. Para no volverlo a hacer de nuevo. Y ya después borramos una parte. ¿Sí? Y ya, lo pegamos por acá. ¿Ok? Ya luego borramos las partes que no necesitamos y ya. Voy a borrar solamente eso, ya desaparece de la parte 2. Puede ser lo mismo, te puede haber tomado nada más la parte 2. Sí, ahora está aquí. Aquí y acá. Y quito esto, solamente voy a quedar la parte que, esta parte de acá. Y ya. Avanzar todo, ¿no? Eso ya queda así. Ahí está, solamente queda la parte 1. Queda claro que es la parte 1, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Entonces esto queda, vean ustedes que no queda completamente perpendicular, sino sabemos que quede así. ¿Sale? Vean ustedes que esta cara no es igual a esta otra cara. Esta cara está 90 grados, esta cara está con un cierto ángulo. No interesa cuáles, ¿no? Después vamos al que sí nos interesa y podemos definirlo más o menos. Entonces, sobre esta cara también debo de tener una resultante, cada una de esas partículas que va a estar así, una carga B, y lógicamente tiene que tener una resultante, una carga P, ¿no? ¿Sí? Ahora, también puede suceder que tenga un momento, aplicado, pero vamos a dejarlas nada más en las cargas que están ahí. Cada una de las partes que las constituyen debe estar en equilibrio. Y esas son las fuerzas internas. Estas dos, vamos a llamarles como fuerzas internas, en ese punto. ¿Sí? Bueno, estas fuerzas internas no van a ser iguales siempre, sino que van a ir variando. Varían en magnitud, ¿sí? Y dependen directamente del plano de corte. ¿Por qué van a depender del plano de corte? Porque si lo cambio a 90 grados va a hacer otras cargas y así sucesivamente van a ir variando definitivamente, ¿no? Y sí es cierto que es P, pero P ahora ya no es perpendicular al área. Aquí P sí es perpendicular al área, B es paralelo. Aquí sí hay una B paralela, pero P ya no va a ser perpendicular, ¿sí? Entonces eso lo va a hacer una serie de cambios importantes sobre el elemento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí lo que definíamos, que aquí hacíamos un plano medio raro, aquí más o menos, aquí se ve un poquito mejor, aquí se generaba incluso hasta un momento, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y lo que hacía finalmente, vamos a hacerlo sobre esta figura, después lo haremos sobre la otra. Una parte muy importante que aquí ya se muestra directamente, que este plano que está en color rosa, ¿sí? Que corta y que va a pasar por un punto P. Yo quiero calcular el esfuerzo en el punto P. Lo podemos definir mediante un vector que es perpendicular a este plano. Yo puedo definir planos en todas direcciones, pero siempre esos planos las podemos definir unívocamente. Quiere decir que va a existir solamente un plano por cada dirección n que haya. Y n es un vector unitario que es perpendicular al plano y que me define directamente la forma en la cual haré el corte. Después vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces hacemos esto y entonces hago el corte. Aquí se parece que el corte es mucho más perpendicular. Se aplican estas cargas que actúan en esta dirección, que supuestamente hacen el equilibrio teóricamente con esto que están aquí. Todo esto está en equilibrio. Aquí se parece más. Aquí yo lo que quiero calcular finalmente que en este punto P cuánto vale el esfuerzo. Entonces lo que hago es definir un diferencial, un delta área, no un diferencial todavía, ¿no? Un delta área. Este delta área pues tendrá un delta de fuerzas que están internas. Estas deltas F son fuerzas internas que hay en este pequeño elemento de área de color rojo. ¿Sí? Lo que está en amarillo es completamente todo, no necesariamente tiene que ser uniforme, puede tener cualquier forma, y como puede tener cualquier forma, este esfuerzo no es que podría yo calcular aquí un esfuerzo promedio, pero este esfuerzo promedio no representa teóricamente con toda exactitud el esfuerzo en P. Yo lo que quiero calcular aquí cuánto vale finalmente la fuerza en P, ¿no? Entonces aquí tengo el punto P y tengo aquí el delta área y tengo el delta F, ¿sí? Aquí puede ser más representativo el delta F de la fuerza que se aplica
finalmente en el punto este. Pero bueno, quieren llegar a algo un poquito más adelante y dijeron, bueno, no es tan importante lo que es la fuerza, porque la fuerza no nos indica, en la calcular la fuerza en el punto P es algo que es importante, pero más importante es otra cosa, finalmente, ¿no? ¿Cuál será la intensidad de la fuerza en el punto P? La intensidad de la fuerza en este pequeño diferencial de delta área va a ser el delta F que tengo aquí entre el delta área. Entre más pequeño sea el área, cada vez me acerco más a lo que sería la intensidad de la fuerza en este punto P. O sea, aquí lo que están definiendo, vamos a regresar un poquito para acá para ver si podemos captar un poquito lo que queremos calcular al respecto, que tengo aquí un elemento que está en equilibrio, quiero calcular en el punto P el esfuerzo o la fuerza interna, ¿sí? Paso un plano que pase por P. La única definición es que el plano, que este color rosa, pase por P. Como puedo pasar infinidad de planos por P, yo defino que el plano va a tener un vector perpendicular que está definido por él. ¿Sí? Bueno, una vez que paso el plano, lo divido en dos partes y tomo uno de ellos. En ese que yo tengo, el punto P lo defino de tal manera que tengo un pequeño rectángulo, lo saco el rectángulo, ¿sí? Defino aquí el punto P y sobre ese rectángulo se define una serie de fuerzas que son el delta F, ¿sí? Si quiero calcular la intensidad de la fuerza por unidad de área, puedo hacerlo con el delta F entre el delta área. Hasta aquí quedamos, ¿no? Bueno, pero esta definición queda más exacta. Aquí faltó un igual, ¿no? Bueno, aquí faltó no tanto igual, sino eliminar esto. Si el cociente existe, este cociente existe también su límite. Entonces yo puedo hacer que el límite conforme delta F con respecto al área, conforme el delta área tiende a cero, conforme tiende a cero va a tender este punto P. Y esto tiene una definición matemática que le llamamos como SDN, que es un vector que se le llama el esfuerzo total, ¿sí? El esfuerzo total en un punto, ya es en un punto, viene siendo la diferencial de F con respecto del área, finalmente, ¿no? Entonces aquí ya se define el límite del delta F con respecto al área, cuando delta tiende a cero, es la definición de la derivada de F con respecto al área, y se conoce como esfuerzo total. Todos los cuerpos tienen, todos los esfuerzos internos, todos los cuerpos sujetos a fuerzas internas tienen un esfuerzo total, teóricamente, ¿no? Esa es la primera definición de esfuerzo total que tenemos, la única, vamos a decir, bueno, es la primera definición porque tiene es poco práctico, porque simple y sencillamente yo necesitaría saber delta F con respecto del área, una función, una ecuación, ¿sí? Bueno, ya calculamos aquí que hay un punto, yo le voy a llamar como punto Q, aquí está el punto Q, vamos a ponerlo así, de repente pongo aquí un área, saco esto de acá, esa área tiene aquí el punto Q, ¿sí? Y finalmente puede estar incluso así, ¿sí? Así, puede estar así. Entonces esto va a ser un delta F, esto va a ser el delta área, y yo quiero calcular lo que hicimos finalmente es el esfuerzo, la intensidad de la fuerza por unidad de área, le llamamos como, esto va a ser en el límite, cuando el delta área tiende a cero, esto lo vamos a definir como el diferencial de F con respecto al área. Y esto lo vamos a llamar como esfuerzo total. Perfecto, y ese es el esfuerzo en un punto, ese es el esfuerzo en el punto Q o en el punto P, según sea el caso. Le puse Q aquí para no confundirlo con esta fuerza P. Se le llama como esfuerzo total. Cuando veíamos en mecánica de materiales, definimos lo siguiente. Simple y sencillamente definíamos un esfuerzo total, que es el esfuerzo total promedio, esfuerzo normal promedio igual a la fuerza P entre el área, sobre el área completa de la sección, le llamamos esfuerzo normal promedio. Sí, aquí no, este es diferente porque este no es un esfuerzo normal, en realidad es el esfuerzo total sobre el punto Q. Aquí está definido sobre un punto, este está definido sobre todo el área, este es un esfuerzo promedio, este es el esfuerzo en el punto, este no es un esfuerzo promedio. Y otra cosa muy importante, no es normal, o no es necesariamente es normal al área. Para que se distingan bien. Ni tan siquiera es paralelo, ni paralelo, tan siquiera, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección está? En la dirección que me den las resultantes de las fuerzas en ese punto, y nada más, ¿sí? El esfuerzo total no es ni paralelo, y tampoco es normal al área, o sea que ni tan siquiera es un esfuerzo normal, ni es un esfuerzo cortante. SN tiene una dirección cual sea la que me dé, directamente la
el equilibrio de fuerzas o el que me va a dar finalmente la dirección en la cual va a actuar el esfuerzo total. ¿Sí? Es una definición muy general. Lo que estamos así es generalizando los conceptos de mecánica de materiales. Aquí lo estamos viendo otra vez, ¿no? Bueno, aquí hablamos de un vector n perpendicular al plano. Es un vector unitario, o sea que tiene de magnitud de aquí a acá tiene una magnitud 1, aunque parezca muy grande, ¿sí? Y lo podemos definir según la... en geometría, un vector unitario va a tener esta definición, así lo vamos a definir directamente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, ¿sale? Entonces el vector unitario, que vamos a llamarlo como n es igual a, ahorita vamos a ver cada uno de sus componentes, Li más mj más n de k. Si yo voy a dibujar mis ejes así, esos son mis ejes globales, así, aquí van a ser mis ejes cartesianos. Creo yo que vamos a ponerlos así. Si los pongo así, si son de la regla de la mano derecha, esto va a ser Z, voy a ponerlos así como Y, esto va a ponerlo por X, ¿sale? Sí, así estaría. Entonces acuérdense que aquí voy a tener, en Z va a estar K, ¿están de acuerdo? Es un vector unitario en K, un vector unitario J, un vector unitario Y, ¿están de acuerdo? Y J y K. En estas direcciones van a estar. Aquí está, por eso este es un vector. Entonces, L, M y N, ¿qué significaría? Si N es igual a 1, su norma es igual a 1, ¿sí? Quiere decir este es un vector unitario. Entonces, si este es un vector unitario y si la norma es igual a 1, quiere decir que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de lo siguiente, L cuadrada más M cuadrada más N cuadrada, ¿no? O lo podemos también poner ya mucho más simplificado, y creo yo que es, así viene prácticamente en los libros, L cuadrada más M cuadrada más N cuadrada igual a 1. Es una propiedad importantísima que vamos a ver más adelante y que nos va a servir para poder encontrar los esfuerzos principales, más que todas las direcciones principales, ¿sale? Entonces esto tiene una base importante. Esto de aquí, en realidad L, M y N, tienen un nombre, tienen una, No, esta la pensaba poner arriba. estos esfuerzos, 2. Sí, pero aquí te espacio. ¿Sí? No. L, M y N tienen un valor, se le conoce, tienen un nombre específico, L, M y N, son cosenos directores. Se llaman cosenos directores. Los cosenos directores se llaman, ¿por qué se llaman cosenos directores? Vamos a decir por qué le llamamos cosenos directores, ¿no? Porque es muy importante definirlo. ¿Por qué se llaman cosenos directores? Voy a ponerlo, el vector n en un sistema de ejes coordenados y ya después de ahí definimos por qué le llamamos cosenos directores. ¿Vale? Aquí va a estar z. Definimos aquí y aquí x. ¿Sí? Así los pongo normalmente en mecánica del medio continuo. Puede ser distintos. Incluso aquí el vector lo defino así. Este es el vector n. Acuérdense que es unitario, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos a tener las proyecciones en cada una de las direcciones, ¿sí? Entonces esto se va a proyectar. Diego, es que la mesa, ¿qué comieron aquí? Es que la mesa la que está sucia. Aquí se proyecta así. Y entonces definimos, aquí vamos a colocar las proyecciones acá y acá, ¿no? ¿Sí? Y aquí tiene proyecciones también aquí. Lo estoy proyectando en cada una de las direcciones. Y resulta que esto va a formar ángulos. Este va a ser un ángulo. Voy a llamarle aquí como teta z. ¿Sí? Aquí vamos a llamarlo como teta y. Y esto también va a ser un teta x. Hasta acá, un teta x. ¿Sale? Entonces, estos L, M y N se pueden definir de la siguiente manera. Como L igual al coseno de teta x, M igual al coseno de teta y N igual al coseno de teta z. Por eso le llaman cosenos directores. Directamente corresponden a los cosenos de los ángulos que forma N con respecto a cada uno de los ejes coordenados X, Y y Z, respectivamente, ¿no? Por eso lo llamamos, y esto también, esta propiedad la vamos a utilizar para calcular los ángulos o para muchas cosas más, pero creo yo que es bastante importante estas definiciones que acabamos de ver, ¿no? N me define la dirección, define al plano de corte. Ah, o sea, tiene dos exposiciones. Sí, define al plano de corte. Entonces vamos a tener que, o sea, tiene que definir, y es muy importante, N, siempre va a definir en qué dirección hago el corte, ¿no? Diferentes cortes. Y luego el viernes el quinto, y el sexto hasta el otro del otro lunes. ¿Sí? Producen distintos valores de ese N.
a lo mejor no se entiende ahorita, ¿sí? Pero van a producir distintos valores de esfuerzo total, o sea, no van a producir el mismo esfuerzo total, no porque las fuerzas externas no cambien, el vector Sn no va a cambiar, el vector Sn no es único, el vector Sn depende, el vector de esfuerzo totales depende del vector n, ¿sí? Pero resulta que en un espacio, en realidad, pues no podemos tener uno, sino podemos tener muchos vectores n, ¿sí? Hay no solamente muchos, sino que hay infinito número de n que pueden pasar por, que pasen, que representen el plano, ¿no? O sea que hay infinito número de planos que pasen por P, mejor dicho, no por Q, porque no sé por P. ¿Sí? No puede haber 1, 2, ni 3, ni 4, sino hay infinito. Entonces podemos ver que va a haber, por lo cual hay infinito, ¿sale? Número de esfuerzos totales. Y no cambiaron las fuerzas externas. ¿Cambió la fuerza externa? No, no cambió el cuerpo, tampoco cambió. Solamente lo único que cambió fue el plano de corte y cambió n. ¿Sí? Entonces vamos a definirlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues voy a tener en el espacio, aquí voy a tener el punto P, vamos a ponerlo así. Yo cambié los planos de corte, entonces aquí por aquí sucedió un SN y de repente hay otro más pequeñito por aquí, aquí otro más grande, y de repente otro más pequeño y así sucesivamente en cada dirección. Y como es una función continua, teóricamente puede estar así. Entonces podemos irlas poniendo así. Los extremos los podemos unir y tendríamos una función continua que une todos los extremos, ¿no? Ese es muy, muy heterogéneo, muy, brincando, mejor así, y tendríamos algo así. Todos estos son valores de Sn. Y eso generaría, pues, una envolvente tridimensional de valores, ¿sí? Digamos, bueno, entonces, ¿cuál es el que me interesa de todos estos que tengo aquí? Tengo infinito número de valores de Sn, pero ¿cuál es el que me interesa a mí finalmente? ¿No? Entonces eso lo vamos a responder más adelante, cuál es lo que nos interesaría. Lo que estamos diciendo aquí es de que hay muchos esfuerzos asociados a unas cargas externas y a un cuerpo que pasen por P. Imagínense, nada más es un punto, imaginemos en todos los puntos, pues se vuelve muy complejo al respecto. Pero vamos a simplificarlo un poco más adelante, ¿no? ¿Sí? La dirección de los esfuerzos totales no coincide con la normal al plano n, es ya definida, ¿no? De antemano, no coincide ni tan siquiera con n, ni es paralela al plano, ¿no? No va a ser ni paralela al plano, ni no va a ser ni perpendicular tampoco. ¿Sí? Digamos, pero lo que nos interesa más que esto, ¿sí? Más que Sn tiene una trayectoria completamente distinta. Voy a poner aquí el plano, ¿sí? Vamos a poner que aquí hacemos el corte, así, ¿sí? Que aquí está el cuerpo. Hicimos un corte más o menos así, ¿no? ¿Sí? Y digamos que aquí el valor, aquí está el P, va a estar por acá, así va a estar ese N. No es perpendicular porque la perpendicular al plano pues va a estar por acá, ¿no? Este va a ser N, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues digamos que nos interesa a veces, muy a menudo nos va a interesar y nos va a ser esencial conocer cuánto vale la proyección, mejor dicho, de ese N con respecto a la perpendicular del plano, y esto lo vamos a llamar como esfuerzo normal. Y también nos va a interesar la que sea paralela al plano, ¿sí? Y esta la vamos a llamar como esfuerzo cortante. Entonces el esfuerzo total, pues sí es importante, pero más importantes son los otros dos que vimos en mecánica de materiales, que lo estudiamos bastante, que ustedes lo vieron, que es esta definición de Sn. Voy a ponerlo incluso una forma un poquito más adecuada. Aquí tengo Sn, que ustedes, lo voy a poner de esta forma. Y voy a poner los otros dos, su proyección con respecto a este, va a estar así. Aquí voy a poner que aquí esto va a venir el vector n, perpendicular, si es perpendicular al plano y perpendicular al plano de corte. Y luego finalmente vamos a poner esto aquí así. Entonces, este es tau n y este es sigma n. Todos son vectores. Entonces, desde un punto de vista vectorial, por eso hicimos sumas y restas de vectores, lo vimos anteriormente. Definiremos esto de una suma vectorial, Sn es igual a esfuerzo normal más esfuerzo cortante. Entonces ya definimos tres tipos fundamentales de esfuerzo. El esfuerzo total. Oye, ¿y la Lupita llegó a su destino? Sí. Esfuerzo total. Y finalmente vamos a ver este esfuerzo normal
También es importante el esfuerzo normal. Eso ya lo vimos en mecánica de materiales. Y finalmente vamos al último, que sería el esfuerzo cortante. Ok, entonces ya podemos, así, si vemos es que lo que hice es solamente proyectarlo, ¿sí? Vinimos y lo proyectamos aquí, y finalmente y obtenemos este otro de acá, y podemos obtener incluso a partir de este, podemos obtener los otros dos, ¿sí? Es poco práctico obtenerlo de la manera tradicional que lo hemos hecho, ¿no? O sea, que lo que definimos anteriormente, que decíamos, pero ¿cómo obtenemos el esfuerzo total? Pues decíamos, pues es la derivada o es el límite, cuando delta área tiende a 0, de delta F entre delta área. Pero ¿cómo calculo todo esto, no? Y si lo ponemos desde el punto de vista de derivadas, pues va a ser lo mismo, derivada de F con respecto del área. Porque cabe la pregunta, pues F debe ser una función, yo debe tener que es una función con respecto del área, debe tener algo muy parecido, entonces tendría que tener que F es igual a 5 área cuadrada más 6 área cúbica más 8 área a la cuarta. Y no lo tengo, ¿no? No vamos a tener algo como esto. Si lo tuviéramos perfecto, porque lo diéramos con respecto al área, ya finalmente tendríamos el valor de Sn, ¿no? Pero no la tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esto aquí, ya queda poco tiempo. Vamos a tener unas preguntas si ustedes quieran. No sé si hay alguna serie de dudas. Adelante, ¿no? Se nos está pasando el tiempo. Entonces, ¿hay dudas al respecto? ¿Ya hizo el grupo o...? Bueno, el grupo WhatsApp los hizo un estudiante de servicio social que está a cargo del director y que ya está el grupo, que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Entonces yo pienso que pregunta a tus compañeros para que te pasen la liga, porque yo fui también adicionado al grupo, pero no sé si tenga el control. Yo voy a decir, a lo mejor puedo tener el control y adherirlos también ustedes, pero creo yo que ustedes pueden adherirse entre ustedes y parece que el estudiante de servicio los puede adicionar. ¿Se refiere a eso? André, ¿a dónde empezaste a leer? ¿Sí? Y si no, parece que les pasé la liga para adherirse al grupo de Teams. Si no está, pues me dicen. ¿Sí? No sé si se escuchó. A ver si Fausto, Jesús, no sé si quería hablar. Nada más que tiene su micrófono apagado o alguien más. ¿Quién narra la vida de los personajes? Muy ingeniero, ¿todo bien? Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Quién narra acá? Empieza, la tarea empieza acá. Sí, Genaro, ¿todo bien? ¿O alguien más que por ahí que habló? Si hay un comentario, adelante, ¿no? ¿Sale? Bueno, somos 27 en la reunión. Sí, entonces esperamos. Le voy a dejar la grabación. Después le puedo poner las grabaciones más adelante, ¿no? Detengo la grabación.